Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Yo soy Luz Faur y junto a Augusto Grilli Fox los vamos a estar acompañando en este rato de este programa para vincular a Mendoza con el mundo. Buen día, Augusto, ¿cómo estás? Buen día, Luz. En esta ocasión, una ocasión especial, podríamos decir, dado los distintos acontecimientos que se dieron en el Capitolio en Estados Unidos y las repercusiones que esto ha generado. Por lo tanto, vamos a tener un programa con contenidos específicos vinculados a este tema y ver justamente cómo repercute, de qué forma, cuáles han sido las tendencias, cómo lo han interpretado algunos colegas que han estado allá. Y de hecho, en esta ocasión vamos a generar una entrevista en profundidad con Mauricio Zabalza, quien es periodista radicado en Nueva York y justamente ha vivido en primera persona las distintas situaciones. Exactamente, también vamos a estar hablando en un ratito nada más con una entrevistada que es especialista en redes sociales para hablar de cuál ha sido el rol también de las redes sociales en lo que ocurrió en el Capitolio y por supuesto en lo que es la producción artística. También tenemos algo vinculado, un documental que habla de el efecto que producen las redes sociales en nuestras vidas particulares y también de medio ambiente tenemos un contenido, ¿no? Exacto, de hecho en materia de medio ambiente Constanza Soler ha elegido un tema muy interesante que la verdad cuando lo estábamos produciendo no terminábamos de entenderlo bien, no lo conocíamos, pero no te lo pierdas, es lo que te puedo decir. Exactamente, ahora los invitamos a que vean el video que resume este tema tan importante del Capitolio y venimos con la entrevista. Como te comentábamos, estamos en contacto vía Skype con Mauricio Zabalza. Él es periodista, está radicado en Nueva York y justamente vamos a analizar con él qué ha dejado justamente los distintos acontecimientos que se han vivido en el Capitolio en un contexto absolutamente atípico donde podríamos decir que el mundo entero ha quedado observando lo que se ha dado. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días, chicos. Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, como íbamos introduciendo el tema, nos gustaría por ahí si nos podés dar vos una introducción sobre los distintos acontecimientos. Bueno, sí, evidentemente esto que pasó el otro día no fue tomado como un acto casual, no fue tomado como una cosa de loquitos, sino que fue tomado realmente como un golpe de Estado, ¿no? Insurrección, sedición, llámalo como quieran, pero ya a medida que pasan los días se saben que más cosas se van sabiendo sobre esta cuestión. Por ejemplo, que el día antes fue detenido una persona que es integrante de un grupo de extrema derecha, seguido por el FBI, los Proud Boys, y bueno, que todo esto como que estaba tramado, ¿no? Obviamente asusado desde el presidente de la nación, que evidentemente buscaba resortes para quedarse en el poder, obviamente, con este fantasma mentiroso del fraude que se vio en las últimas elecciones, que no hubo una sola prueba, pero evidentemente hay una masa de gente que lo votó a él, que realmente se ha fanatizado y que ha producido también una grieta bastante interesante, bastante grande, creo que más grande que en Argentina incluso, lo que hace que mucha gente esté pensando que, por ejemplo, ilegalmente Biden va a estar subiendo el 20 de enero en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Mauricio, y en esto que se ha sabido de los detalles después de que ocurrió este evento que ha marcado al mundo en particular, ¿qué se sabe de la policía en particular con respecto a una de las cuestiones que se le criticaba que habían dejado pasar a los manifestantes? Bueno, está claro en los videos, está claro que, por ejemplo, la misma policía se sacaba fotos con los manifestantes. Hay que tener en cuenta que acá las fuerzas de seguridad, como pasó con el sindicato de policía de New York, han apoyado a Trump.
bomberos, policía, y uno habla, por ejemplo, no conozco un solo policía que haya votado, por ejemplo, al Partido Demócrata. Entonces, uno da las cuentas de que los que estaban del otro lado también eran fuerzas de seguridad. Por ejemplo, una de las muertas, la primera muerta que tuvo justamente este conflicto, es una persona que tuvo 14 años, veterana de guerra, por ejemplo, ¿no? Y que muchos mostraban credenciales de policía y todo, se ha visto los videos, y aparte además fue sobrepasado. O sea, nadie, yo creo que no previeron esto o no quisieron prever. Esas cosas son las cosas que se van a dilucidar en el futuro. Me da la impresión de que dejaron la puerta abierta. Después, obviamente, al producirse la toma del Capitolio, que son dos cosas distintas, pasar a las escalinatas, a la parte de entrada, a entrar directamente al Capitolio, y después querer entrar al recinto, me parece que ahí ya los policías que estaban adentro realmente trataron de impedirlo, y bueno, y se produjo todo lo que produjo. De hecho, muere un policía, y que no es un hecho menor. Muere un policía con un extinguidor de incendios, un matafuego que le pegan en la cabeza. Y no es un hecho menor porque todos aquellos que seguramente van a ser investigados, enjuiciados, todos aquellos que están siendo detenidos, se les va a cargar esa muerte, ¿no? No es gratis en este país matar a alguien de una fuerza de seguridad, para nada. Entonces, aparte de la cuestión de robarse materiales, de meterse en el lugar, de sedición, de todo, se le va a cargar seguramente en las condenas que puedan sufrir la muerte de este policía, que irónicamente era partidario de Trump también, como le estaba diciendo, ¿no? En el 2016 sus compañeros decían que era una persona que incitaba a sus compañeros a que votaran a Trump para que sea presidente del 2016, ¿no? Ironías del destino, ¿no? Mauricio, institucionalmente, ¿qué representa para vos este hecho para la democracia norteamericana? Es un hecho inédito. Para mí en lo particular, no, porque quien viene de países que han sufrido dictadura, yo hice la secundaria en la dictadura, entonces hice mi primer año en periodismo en el 83, antes de que fuera la elección, y uno escuchaba cosas en la ciudad de La Plata que realmente no se podían creer, ¿no? De desaparecidos, cosas que por ahí en el interior no se habían visto, pero bueno, La Plata fue un foco realmente importante. Y yo veía señales sobre esta cuestión, ¿no? Veía señales en las redes sociales, en Parler, por ejemplo, que es una de las redes sociales que está bastante... se habla mucho en estos días, justamente, y a mí no me pareció extraño. Obviamente para la democracia de Estados Unidos es un hecho inédito. Desde 1812 que no pasaba una cosa así, ¿no? De insurrección dentro de la misma democracia, a tal punto, bueno, que muchos del arco político, incluidos republicanos, ayer vimos un video impresionante de Arnold Schwarzenegger, que no es un actor menor, fue gobernador de California hasta que se le acabó el mandato, o sea, hizo todos los años que podía hacer, fue elegido unánimemente y hizo un relato realmente increíble, que a él lo que vio el otro día le parecía algo que había escuchado en Austria, en su Austria natal, con la noche de los cristales rotos, justamente, que fue el origen del nazismo. Un dato no menor, ¿no? Así que hay que ver el tema. Uno mira por distintos canales de televisión, incluso mucha gente que por ahí votaba o que apoya a Trump, que aún apoya a Trump, dice, bueno, no, pero hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos, esta es la cuestión, ¿no? Esto no había pasado nunca porque la institución del presidente, la institución de lo que tiene que ver con la democracia es muy fuerte, y hay que tener en cuenta que es un papelón para el mundo. Y los líderes lo saben, cómo se van a plantar en los distintos foros mundiales de Estados Unidos después de esto. No va a ser gratis esto para nadie, ni para el presidente, ni para Giuliani, su abogado personal, ni para los hijos del presidente, ni para todos aquellos que estuvieron involucrados en esta toma que se quiso hacer del Capitolio, ¿no? Exacto. Mauricio, también sumo el tema de las declaraciones de los expresidentes Jimmy Carter, también de Clinton, Obama, repudiando los hechos de Donald Trump. Bush, que es del Partido Republicano. Bush, tal cual, exacto.
Y Bush, que por ahí no era justamente una persona, hizo la guerra a Irak, con cuestiones, pero bueno, todos defendieron, porque claro, esto no había pasado en casa, ¿no? Por eso es que hoy justamente Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes, pero la Cámara de Diputados sería exactamente igual, va a tratar de impulsar el juicio político. ¿Y por qué el juicio político? Porque también está la enmienda 25. La enmienda 25 es una enmienda que se hizo después de la muerte de Kennedy. Se terminó de promulgar en el año 67 y habla solamente sobre qué hacer cuando no se encuentra el presidente, ¿no? Entonces hay 4 puntos. Uno es qué hacer si falta el vicepresidente, qué hacer si se muere el presidente. Y también el 4º punto habla de poder destituir con audiencia del Congreso al presidente si es incapaz. Eso es muy diferente a si se hace el juicio político nuevamente, que van a tratar de iniciarlo, aunque no van a llegar a hacerlo por una cuestión de tiempo. Hay que tener en cuenta que el 20 de nuevo presidente, pero el juicio político, si se inicia, después va a seguir siendo la Cámara. ¿Y cuál es la diferencia grande? Si el juicio político termina condenando al presidente Trump, estaría inhabilitado de por vida para ejercer cargo público. Y también se le perdería la posibilidad de tener custodia, todos los beneficios que tienen los ex presidentes, una biblioteca, su sueldo, y bueno, y haber sido la cuestión de haber sido presidente de Estados Unidos. Si en realidad es destituido por incapaz, no perdería todo ese tipo de derechos. Es destituido y punto, porque realmente no pudo hacer su trabajo. Y me puedo remontar, por ejemplo, a Argentina, cuestiones con De la Rúa, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, hoy en el Congreso se va a empezar a tramitar esta cuestión y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Como te decía, tiene mucho que ver Mike Pence, el vicepresidente, que obviamente no está en buenas relaciones en este momento con el presidente. Yo no creo ni que estén hablando. El mismo día de la marcha sacó un tuit Trump diciendo que Mike Pence era un cobarde. Vaya palabra, ¿no? Para decirle a su compañero de fórmula, que era un cobarde por no haber querido seguramente votar en el Congreso la objeción de los estados en este acto protocolar que se iba a hacer ese día, burocrático, se podría decir, que iba a durar no más de 20 minutos y que terminó siendo un desastre, ¿no? Mauricio, algo que llamó bastante la atención es justamente por qué se dio tan poca estructura de seguridad en el Capitolio ante los manifestantes que acompañaban a Donald Trump, que como charlábamos, varios tenían antecedentes, algunos estaban seguidos por los servicios, y por otro lado, cuando se manifestaron sectores en contra del racismo, se paró una batería de seguridad sin precedentes en el Capitolio. ¿A qué crees vos principalmente que se deba esa diferencia o esa, podríamos decir, forma tan particular de poner a disposición una forma de seguridad u otra forma? Mira, es muy difícil de hablar porque acá tendríamos que hablar quizás de racismo velado, ¿no? Yo lo que te puedo asegurar, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo todo el mundo, que si esto hubiera sido una convocatoria de Black Lives Matter que toman el Capitolio, estaríamos hablando de una masacre. No estaríamos hablando de 5 muertos, de los cuales uno es policía, la segunda persona es la chica esta que quiso meter y le pegaron un tiro en el mismo recinto, y después otras 3 personas que murieron por ataques cardíacos, ¿no? Una pisoteada por la turba de gente, o sea, pero si hubieran sido por ahí morenos, me parece que hubiéramos estado hablando de otra cosa, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cosas que pasan. Por ejemplo, George Floyd lo asfixian por querer pasar un billete falso de $20, ¿no? Mientras que, por ejemplo, otra de las personas en un lugar de comida rápida se duerme borracho en el auto y termina recibiendo 4 tiros, ¿no? Después de forcejear con la policía. Esto no hubiera pasado esto no pasó porque sencillamente eran blancos, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? De las cosas que todavía
tiene para resolver Estados Unidos. Bueno, todos los vimos durante el 2020. Y si bien no fue la causa, me parece, principal por la cual pierde Trump la elección, me parece uno de los componentes que tuvo para que, por ejemplo, la gente de color salga a votar, cosa que no hace en este país. Generalmente se quedan en su casa, en su mayoría, ¿no? Claro. Mauricio, te consulto qué es lo que puede llegar a pasar a partir de ahora, en este sentido del pedido de impeachment presentado por Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes. Esto que vos comentabas muy bien de que probablemente en vez de invocar a la enmienda 25 se apele directamente al juicio político, y si esto podría prosperar una vez que ingrese las nuevas autoridades al Congreso. ¿Cómo sería, digamos, esto a seguir? Y también agregarte en esta pregunta si es factible de que haya una renuncia por parte de Donald Trump. No va a haber renuncia, definitivamente. No va a renunciar. Porque renunciar significaría, me da la impresión, ¿no? Para sus fanáticos, un golpe muy bajo, Claro. ¿no? Como pasó con Nixon, por ejemplo, que cae en desgracia porque renuncia, justamente. No va a renunciar. El juicio político, le explico cuál es la cuestión. Va a ser metido, no va a ser terminado de tratar por las cuestiones de los tiempos, pero ¿qué pasa? También, vamos a ponerle que hubiera tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Senado en este momento todavía tiene mayoría republicana, y como pasó en el juicio político anterior, posiblemente sea sobreseído, posiblemente. Digo porque, bueno, ya hay algunos senadores que han cambiado su parecer, como Lindsey Graham, que en el aeropuerto de Washington lo trataron de traidor en imágenes que recorrieron el mundo, la misma gente de Trump mientras él se iba a tomar un avión. Pero puede ser que por ahí, por el oprobio del mismo Partido Republicano, puede ser que vote. ¿Qué va a pasar después del 20 de enero? El Partido Demócrata va a tener la mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces ahí van a tener el Congreso completo, ya lo tenían en los representantes, en los diputados, así que evidentemente si hay un juicio político y esto sigue corriendo, evidentemente va a haber condenas duras con esta cuestión, ¿no? Bien. Mauricio, te agradecemos mucho tu tiempo. Vamos a seguir los distintos pasos que se están dando en este proceso atípico, donde bueno, se va llegando justamente a este 20 de enero, que creo que es la fecha planteada o la fecha más esperada en los Estados Unidos en los últimos tiempos. Sí, que va a ser una transición. Para mí Washington va a estar bloqueado, blindado va a estar, y estoy seguro que el 17 de enero, quizás 2 o 3 días antes, Trump va a dejar la Casa de Gobierno. No va a recibir a Biden, definitivamente no lo va a recibir en este acto protocolar que se hace antes de mostrar la Casa Blanca, de mostrar los distintos cuartos, el Salón Oval. Eso no va a suceder, se va a ir antes. Por eso se está hablando de que el 17 de enero de pronto puede haber otra marcha en Washington de aquellos fanáticos de Trump, porque ese sería el día que sería del lugar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Ok, a disposición. Bueno, bien, hablábamos exacto con Mauricio Zabalza, periodista en Nueva York, quien nos hizo un repaso de la situación que se vivió allí en el asalto al Capitolio. Muy interesante su perspectiva, su interpretación. Hablamos un poco de todo y también de qué es lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Mi pregunta también de si había posibilidades o no de renuncia de Donald Trump o no, tiene que ver con esto que estaba contando un poco Mauricio Zabalza, en el sentido de que se verían muy perjudicados si efectivamente prospera el juicio político y si logran aprobarlo, de hecho, ya una vez siendo él expresidente. El tema particular entonces capaz que hasta inclusive le convendría renunciar, porque si efectivamente se aprueba el juicio político, fíjate que lo inhabilitan de por vida para ser presidente. Tener en cuenta también que cualquier situación que se vaya a dar de acá en adelante para Donald Trump de por sí es incómoda. Hablamos de que si renuncia no tendría las sanciones aplicadas que un juicio político, pero por otro lado sería una gran decepción para sus seguidores y para su espacio político. A la vez perdería un caudal político muy importante. Por otro lado, en un potencial juicio político hay que ver si el sector republicano va a quererse hacer cargo de no condenar a Donald Trump. Hoy por hoy es muy difícil, es muy caro
caro seguir aguantando a un Donald Trump que, de hecho, en el primer impeachment fueron muy criticados porque las distintas pruebas que se habían puesto en valor en relación a la situación legal de haber presionado al gobierno de Ucrania para que investiguen a Joe Biden lo dejaban muy mal parado y sin embargo lo acompañaron. Ahora mi pregunta es si van a estar dispuestos justamente a acompañarlos en esta instancia. Sí, el tema es, hay que verlo, hay que evaluarlo y también hay que ver que ya hay distintas plataformas que lo han empezado a abandonar a Donald Trump. Y esto en un ratito nada más lo vamos a hablar, de que estamos hablando de Twitter, de Instagram, de Facebook, que decidieron bloquear directamente las cuentas del presidente Donald Trump porque lo que ellos justifican es que incita a la violencia. Entonces nos vamos a meter un poco en el mundo de las redes sociales y cuál fue el rol que tuvo ello en el asalto al Capitolio, ¿no? Tal cual, lo vamos a hacer con un especialista justamente para poder ver e identificar qué es lo que se ha dado y qué es lo que va a venir desde esta perspectiva. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional. Como te hacíamos referencia en un principio, estamos haciendo un programa especial trabajando particularmente qué es lo que ha pasado en el Capitolio en Washington, justamente por los distintos acontecimientos que se han vivido. Ahora el objeto, la idea es trabajarlo desde lo que nos han dejado las redes sociales. Exactamente, lo que vamos a hacer es analizar cuál ha sido el rol de las redes sociales en el asalto al Capitolio, para lo cual vamos a hablar con una especialista. Vamos a hablar con la doctora Lila Lucchesi, quien es doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Ciencias de la Comunicación, experta en redes sociales. Buen día, Lila, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un placer tenerla aquí con nosotros. Bueno, consultarle, ¿cuál ha sido el rol entonces de las redes sociales en este asalto al Capitolio que vivimos la semana pasada? A mí me parece que ya a esta altura de la situación no tenemos que pensar en más de un plano, ¿no? O sea, en el primer momento uno podía pensar de una manera casi clásica en relación con lo que es análisis de redes sociales, que es qué hicieron los usuarios en términos de organización o en términos de repercusión en relación con determinada circunstancia o hecho. Hasta ahí podía ser un análisis clásico. Lo que sí surge como novedad y que no lo hemos visto en otras situaciones de crisis políticas en otros lugares es la decisión que toman en términos casi de derecho de admisión, algunos dicen que censura, de limitar o de expulsar a Trump del uso de determinadas redes por incitación a la violencia o contra la democracia o en relación con diversos delitos que pueden achacarse, pero que no fueron hechos, por ejemplo, en relación con otras intentonas o no intentonas, sino golpes en otros lugares del mundo, como puede ser América Latina, donde quienes llamaban a la insurrección o quienes se proclamaban presidentes de naciones que habían tenido elecciones libres, no solamente eran reconocidos por estados, no tenían nada que ver con el desarrollo interno de esas políticas locales, sino que además no tenían ningún tipo de sanción por incitación a nada desde estas empresas que tienen un poder muy interesante o muy importante en la medida en que tienen toda nuestra privacidad. Bien, en relación a las situaciones que por ahí podríamos decir discrecionales que se dan en relación a la posición de cada empresa, podríamos interpretar que lo que se está dando en Estados Unidos podría ser una situación particular en relación, por ejemplo, a la situación que se dio en Bolivia con Yanine Áñez, que se dio en Venezuela con Juan Guaidó. Totalmente, digamos, ha habido en todo el resto del continente americano y en otros lugares también como Medio Oriente, etcétera, sanciones de otro orden que no permitían circular información, inclusive en situaciones que no en el caso de Latinoamérica, pero sí en Medio Oriente, si uno se remonta a la primavera árabe, etcétera, que no tenían que ver específicamente con el derrocamiento del sistema democrático, sino con la respuesta a sistemas autoritarios. Bueno, en el caso de América Latina, que no ha sido así, que se han puesto elecciones en dudas, y empieza a replicarse en Estados Unidos esta situación, ¿no? De si no gano yo, hay fraude, ¿no? Que fue instalándose en las redes, y me parece a mí que tiene que ver con la composición binaria que tienen las redes. Esto lo vengo trabajando hace un tiempo, mapear el continente americano
es bastante difícil, si uno no es Google ni Facebook ni ninguna de las redes, pero si uno toma muestras, puede ver que, sobre todo en Twitter, que es más chico y permite hacer estudios más cerraditos, más estables, aunque no tan representativos, porque el corte y el uso que tiene no es tan, si bien es masivo, no es tan representativo de la población en general como pueden ser otras redes, pero sí pueden verse allí ciertas acciones que tiendan a hipotetizar, por ejemplo, hipotetizar que la lógica binaria y el procedimiento que se da a partir del algoritmo, que es llevarte a que te juntes con gente que se te parece, ¿no? Entonces vos ponés entre tu información que vivís en la Argentina, que te gusta el cine y que estudiaste en tal universidad, y entonces primero te va a ofrecer gente que tenga esos mismos intereses. Llegada la conformación de tu red va a ser bastante homogénea, y en esa homogeneidad se tiende a pensar que lo que es homogéneo es el mundo, no ese segmento del cual nosotros formamos parte. Entonces aparece esa idea de que mi mundo da cuenta del mundo, y todo aquello que se le contraponga o no es así, o no es válido, o es antidemocrático, aunque sea la mayoría. Y esto lo hemos visto en todas las elecciones de América Latina, y que después, cuando llegaron los informes, por ejemplo, de la OEA, en el caso de Bolivia ya era tarde, el golpe estaba consumado. Cuando llegaron informes en Venezuela, el golpe estaba consumado. Digo, y además de lo discrecional de a quién expulso y a quién no, porque cuando se produjeron los golpes concretos en América Latina, y donde quienes habían incitado a hacer esos golpes no tuvieron ningún tipo de sanción y siguieron publicando y siguieron fomentando lógicas binarias ya relacionadas con mensajes de odio en muchos de los casos y todo lo demás, no tuvieron ningún tipo de sanción de parte de las empresas, que está bien, uno puede decir no tienen autoridad estatal como para sancionar, pero sí van marcando lineamientos que hacen o que operan culturalmente para que los miembros de determinadas comunidades piensen que esa comunidad no solamente es mayoritaria, sino que además tiene una especie de iluminación sobre el resto que le puede decir qué es lo correcto y qué es lo que hay que pensar. Bien, Lila, le consulto en base a este tipo de sanciones que han implementado entonces Twitter, Facebook, Instagram, hasta inclusive ahora en contra de esta nueva plataforma que es Parler. Para usted, porque se ha generado esta polémica de si es libertad de expresión que es censurada por parte de las plataformas privadas o si simplemente es un ámbito privado que está en su derecho de aplicar, como se podría decir entre comillas, su derecho de admisión. ¿Cómo lo interpreta usted a estos hechos? A mí me parece que sí, que hay situaciones que en la medida en que es un emprendimiento privado no habría problema si no tuviera la complejidad de manejar la privacidad de los ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, si uno tiene un bar y dice yo no quiero borrachos en mi bar, entonces es una pauta que pongo, y si alguien se pasa de esa pauta yo tengo derecho a invitarlo a que se vaya, es una cuestión que está prevista por la legislación municipal de casi todos los estados, digamos, ¿no? Entonces no habría problema ahí. El problema que se suscita con las redes es que están actuando supraestados, están yendo por encima de lo que las normativas estatales establecen en cada uno de los lugares. Entonces, digo, de repente, para poder acceder a una red, yo acepto unas normas que no son un contrato, que son unas normas establecidas unilateralmente por Facebook, por Twitter, por Instagram y por todas las demás, por Google y por todas las demás, donde acepto esos términos y condiciones, donde en realidad lo que estoy haciendo es entregar mi privacidad. Y a veces cuando los estados tienen también sus páginas en Twitter, en Facebook, en Instagram y en todo lo demás, también están aceptando esas mismas condiciones que no solamente implican una situación desigual de quién fija las normas y quién las cumple, sino que además están entregando la privacidad de sus ciudadanos. Entonces, digo, hay allí un problema que yo no voy a valorar, no sé si es mejor o peor, no sé si es bueno o es malo, es lo que tenemos en esta situación. Digamos, la privacidad pareciera que en esta instancia o en esta etapa de la historia no es una cuestión fundamental. Si uno ve los adolescentes y sus preocupaciones sobre lo que ellos llaman normalmente nude, era algo impensable hace 30 años,
porque a nadie se le ocurría mandar, o a pocos se les ocurría mandar fotos desnudos a cualquiera, y hoy por hoy la desnudez no es una cuestión casi que se vincule con la privacidad, y sobre este tipo de situaciones las redes tienen mucha influencia o tienen mucho manejo de lo que es la privacidad de los ciudadanos. Entonces, lo que digo es que me parece que, dado el poder acumulado que tienen, yo pensaría más que es un acto de censura que un acto de regulación de las buenas costumbres dentro de lo que es el ámbito privado. Lila, que se dé esta situación en este contexto donde estamos a pocos días, menos de 10 días de la asunción de de Joe Biden como presidente, que se dé en un contexto en el cual hay una pérdida de poder efectiva por parte del líder republicano, ¿puede tener que ver con la decisión de tomar esta medida en este contexto? Porque por ahí, en las épocas donde se dio el juicio político, por ahí habían bastantes motivos como para que ese juicio procediera. No pasó por una cuestión de mayoría parlamentaria, pero por ahí entendemos que en este contexto se da también por la pérdida de poder. ¿Vos lo entendés de esta forma? Sí, eso es como bastante clásico a lo largo de la historia, ¿no? El que pierde el poder porque pierde una elección o porque entra en desgracia de alguna otra forma, bueno, es mucho más fácil que sea apedreado y que lo pateen en el piso, digamos, ¿no? Esto pasa, pero en un club de barrio, ¿no? El que pierde el partido y es más fácil que lo insulten o que lo pateen en el piso que si hubiera empatado. Ni siquiera se hubiera ganado, se hubiera empatado, ¿no? Esto más o menos funciona así en casi todas las circunstancias. Pero además, hay acá otra cuestión a tener en cuenta, que es la pulseada entre quién pone las reglas. Si son los estados nacionales, aún con lógicas imperiales, como uno puede pensar, los Estados Unidos, que le fijan pautas al resto de los demás y entonces se permiten ir a invadir un país que no conocen, cuya cultura no comprenden, para garantizar la democracia. ¿Y qué ocurre cuando esa democracia no está garantizada dentro del propio patio de la propia casa? Entonces ahí surgen con muchísima fuerza otros actores que ya tenían muchísimo poder porque tenían la supremacía sobre la privacidad de la población global, y que dicen: acá las reglas las ponemos nosotros y si yo quiero te expulso, aunque seas todavía el presidente de la primera potencia mundial. Entonces a mí me parece que hay que mirarlo con mucha atención, el proceso, además porque hay que mirar no solamente qué pasó en las redes, sino que mirar los grados de delirios que generan este tipo de burbujas en las cuales, uno puede ver este tipo de acciones desde los más exacerbados. Y que no se tome el Capitolio así de onda tampoco, también hay que tener en cuenta esto. Por alguna razón entraron. Es muy raro que pueda entrar una horda al Capitolio a hacer lo que hizo esta gente sin tener una mínima puertita abierta. Es raro que se acceda así, que se vulnere la seguridad de esa manera en un lugar donde supuestamente hay una seguridad infalible. Entonces, lo que digo es que hay que mirar como en capas, ¿no? El proceso. Primero, ¿quiénes son los WASP? Y tomar en cuenta qué tipo de posicionamiento político tienen estos republicanos extremos votantes de Trump, qué piensan de la democracia, cuánto influyen las redes sociales a vulnerar la democracia. Uno podría pensarlo previamente, podría pensarlo desde situaciones de broadcasting y desde los medios tradicionales de comunicación, cuánto han vulnerado las democracias, no solamente a partir de columnas editoriales, sino de falseo informativo, ¿no? Y a la vez, me parece a mí que las redes, el mayor aporte que tienen al autoritarismo global es aquel que hace conformar núcleos duros donde la gente pierde el pudor de decir barbaridades, porque en su núcleo todos dicen las mismas barbaridades y empiezan a naturalizarlo y a pensar que esas barbaridades son mayoritarias. Entonces, creo que las redes, al ser manejadas del modo en que son manejadas y al funcionar los algoritmos a partir de conformación de comunidades con determinadas características, lo que terminan haciendo es formar grupos extremos que tienden a leerse como mayorías y que a la vez pueden pensar lógicas conspirativas porque dentro de ese núcleo funcionan bien. Entonces me parece que hay que estar mirando con mucha atención estos fenómenos
que incluyen terraplanistas, illuminatis, seguidores de Trump, y en Latinoamérica todos estos otros que no reconocen los gobiernos que ganan con el voto popular y que no se les parecen. O sea, hay que mirar con mucha atención, porque esta típica lógica binaria que caracteriza las redes sociales tiende a limar el poder de los estados, pero también a instaurar culturalmente una cultura autoritaria. Te consulto, Lila, ya mencionabas el tema de los terraplanistas y esto, bueno, automáticamente nos hace pensar en las teorías conspirativas, y esto también lo vimos en el asalto al Capitolio. Una de las personas que estaba liderando el ataque y el asalto a la institución, Hugh Jackman se hace llamar, que es un hombre que lidera esta teoría canon, esta teoría conspirativa canon, que tiene en cuenta la pedofilia supuestamente y una red satánica que lo liderarían el Partido Demócrata con Hillary Clinton a la cabeza. Esta teoría conspirativa, la pregunta es, ¿por qué prosperan tanto estas teorías conspirativas en las redes sociales y por qué tendemos nosotros a buscar este lado sombrío y a tomarlas a las teorías conspirativas? Yo no diría que nosotros tomamos las conspiraciones. Me refiero, claro, sí, me refiero al general. Hay muchas comunidades en las redes que no las toman, que están en desacuerdo con los antivacunas. Digo, porque me parece a mí que el binarismo tiende a evitar los grises y las paletas de colores, si querés, ¿no? O sea, para pensarlo en términos más visuales, las cosas no son blancas o negras en general, y a veces son verdes. Y no son verdes o celestes, a lo mejor son rosa, ¿no? Va generando otro tipo de posibilidades que no necesariamente las redes contemplan. Entonces, lo que a mí me parece es que la lógica binaria es muy útil para gestionar algoritmos que te permitan armar comunidades, que te permitan monetizar tu empresa de una manera relativamente rápida y ocupar lugares dentro de los think tanks globales, como es el caso de las plataformas y no le voy a llamar redes sociales porque no son redes, las redes las conforman las personas, o sea, son las plataformas que permiten que se armen redes virtuales, y este tipo de plataformas no contemplan variaciones que no sean ceros o unos, no contemplan otra cosa que no sea el blanco o el negro, el demócrata del republicano, el peronista el antiperonista, el pro vacuna el antivacuna. O sea, es de acuerdo o en desacuerdo. Nunca hay posibilidad abierta, nunca hay respuesta múltiple. Siempre es blanco o negro y no hay opción. En realidad, todos los que estamos vivos sabemos que la realidad cotidiana es más compleja que eso, que hay más opciones, que puedo generar más opciones. El tema es cómo me manejo con esa herramienta, que es una herramienta para conformar comunidad, y si entro o no entro en el juego del binarismo. La mayoría entramos, y lo pongo en primera del plural y me incluyo porque a veces dan ganas de contestar desde un lugar binario cuando alguien provoca, y porque además la provocación opera sobre todo en Twitter de una manera muy rápida, ¿no? O sea, alguien con una frase muy corta puede generar una provocación muy grande que implique el cruce entre personas que piensan en blanco y negro. Lo cotidiano es mucho más complejo, y lo que yo diría es, muchas veces lo que hace falta es alejarse de las redes, desintoxicarse, salir de ahí para poder pensar, porque en general el pensamiento es un poquito más elaborado que sí o no, en general. Lila, ¿cómo proyectás a Joe Biden en este mundo binario donde él propone justamente, habla de multilateralismo, de diálogo, de potenciar vínculos en materia de salud, en materia de migración, a nivel atómico, a nivel global? ¿Cómo lo proyectás vos desde esa perspectiva binaria? Yo no lo proyecto de ninguna manera porque no tengo herramientas para proyectar a Joe Biden, digamos, ¿no? Pero, Dios, visto de lejos, a mí me parece que es muy saludable que existan este tipo de propuestas. Yo no sé, y lo podemos ver acá mismo, ¿no? No sé cuánta adhesión logran esos discursos plurales. En general, aún los seguidores de aquel que tenga un discurso plural tienden a pedirle el refuerzo de su cuota de binarismo. Digo, ocurre aquí con Fernández, o sea, aplaudimos todo el tiempo todos los discursos plurales hasta que asumió.
Y cuando asumió se acabó la pluralidad de todos los que aplaudieron sus discursos plurales, o por oposición o por seguimiento. Esto es, yo no te voté para que contemples al otro, se escucha y se ve y se lee en las redes, o a la vez lo votaron para esto. A como venga, es aquello que parecía una fortaleza se convierte en debilidad. Y me parece que hay que trabajar sobre esas lógicas, porque es muy peligroso en términos de lo que es el sostenimiento del sistema democrático. Me parece que hay que prestar mucha atención, los gobernantes tienen que prestar mucha atención, no fomentar grietas, no fomentar rupturas, pero también tener en cuenta que, dado el uso cotidiano del 60% que está conectado, ¿no? También tengamos en cuenta esto, que no es que el globo completo está conectado, que es una creencia que existe y que la pandemia ya nos enseñó que no es así, porque montones de chicos se quedaron sin clases. Esto es, sabemos, por datos globales, que solo el 60% de la población mundial tiene acceso a Internet, y a partir de eso no todos usan redes sociales. Entonces, lo que digo es que a la hora de tomar decisiones, los gobernantes tienen que tener en cuenta, bueno, ¿qué pasa con ese 40% que está desconectado? Y que me parece que es lo que vio Trump en la elección anterior, y que nadie, yo recuerdo charlar con un colega en la elección anterior donde ganó Trump, y yo le decía, no me parece que gana Trump. Él me decía que yo estaba loca. Claro, no estaban previendo que había todo un grupo de gente no conectada, que no participaba de los debates a blanco y negro en las redes, que tenía otro tipo de preocupaciones, como a cuánto cotizaban su trabajo y todo lo demás, que no se sentían representados, etcétera, y que terminaron dándole la vuelta a la elección para que ganara Trump. Bueno, no nos puede volver a pasar a quienes somos analistas o a quienes toman decisiones políticas, no ver a una porción poblacional tan amplia, que es casi de la mitad, y trabajar solamente para aquellos que publican en las redes, porque ese sería un error enorme, de Biden o de quien fuere. Perfecto. Lila, te agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes. Hablábamos con Lila Lucchesi, ella es doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias de la Comunicación, experta en redes sociales, para analizar cuál ha sido el rol de las distintas plataformas digitales en lo que fue el asalto al Capitolio de Estados Unidos, y nos metimos un poco en el análisis político general, ¿no? Tal cual, de hecho, interesantísima por ahí la perspectiva desde cómo partió Lila de la realidad en el Capitolio en relación a los contextos regionales, a cuál ha sido la posición de los distintos, de los distintos grupos que sostienen a tanto Facebook, Twitter e Instagram principalmente, pero cómo también han ido actuando los gobiernos. La realidad es que es muy interesante, da para seguirlo trabajando, porque de acá además también hay que ver cómo va replicando y de qué forma se va trabajando. Eso es cierto, importante también lo que Bleda planteaba. A ver, el 60% del mundo está conectado, pero ese 60% también termina definiendo muchas posturas, o termina definiendo algunas cuestiones, como por ejemplo el asalto al Capitolio, porque cómo se tejió todo el entramado. Se está hablando de que ya tenía una convocatoria desde hace bastante tiempo, no solamente desde Donald Trump, que incitó a la manifestación, sino que se estaban armando grupos extremistas para efectivamente tomar por asalto el Capitolio, así como también tiene su lado positivo en el sentido de las redes sociales, que han ayudado a una convocatoria para que los jóvenes salieran a luchar por la democracia, como lo que ocurrió en Ecuador, como lo que ocurrió en Perú y demás. También tener en cuenta cuál ha sido el rol de los distintos ciudadanos en este sentido mediante las redes, donde se termina cayendo en una lógica binaria. Me parece que es algo a tener en cuenta y analizar, a pensarlo un poco, qué representa esto, qué nos da para interpretar y de qué forma se va a llevar adelante, sobre todo por los riesgos que representa para las instituciones, para los sistemas democráticos. Exactamente, pero bueno, ahora nosotros nos vamos a ir un pequeño corte comercial, pero quédate ahí, no nos dejes, no nos abandones, porque en un ratito nada más vamos a estar hablando del segmento de medio ambiente y de la producción artística. Vamos a vincular todo este nexo de las redes sociales con un documental súper interesante para que ustedes lo vean también. Ya volvemos. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo.
Último bloque de Enlace Internacional y ahora vamos a hablar de este segmento que nos gusta tanto, que es de medio ambiente, ¿no? Exacto. En esta ocasión hemos tenido la posibilidad de trabajar con Constanza Soler, como lo hemos hecho en otras ocasiones, sobre el acuerdo de Escazú, algo que cuando lo empezamos a producir, cuando lo empezamos a trabajar, nos empezamos a preguntar un poco y justamente decir cómo llevamos esto a nuestro día a día, a la rutina, en qué nos repercute. Pero bueno, ella nos lo explicó de esta forma. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este segmento de Enlace Internacional, donde nos tomamos unos minutitos para reflexionar de los temas que involucran a nuestra casa común, el medio ambiente. Bueno, hablando de casa común, vamos a reflexionar brevemente sobre lo que es el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo Regional de Escazú para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este tratado internacional empieza a gestarse en el 2012 en la famosa Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro y en el 2018 en Costa Rica 24 países de América y del Caribe firman para empezar a hacerlo realidad. La realidad es que para que este acuerdo entrara en vigor se necesitaba la ratificación de 11 países de América y del Caribe y Argentina en septiembre del 2020 se convirtió en el país número 10, el 10º país en ratificar el Acuerdo de Escazú. 2 meses después, en noviembre, México se convirtió en el país número 11 en ratificarlo y con esto se celebró que finalmente Escazú entrara en vigor. Vamos un poco a la provincia. Imagínense lo que implica para los gobiernos locales, para los gobiernos provinciales, implementar los mecanismos del Acuerdo de Escazú, es decir, implementar los mecanismos para dar plenitud a estos derechos de acceso. Pensemos en la justicia ambiental. En Mendoza no tenemos tribunales específicos en materia ambiental. Imagínense todas las herramientas que nos faltan para poder dar información pública ambiental específica, para que la ciudadanía tenga opciones de participación en los asuntos ambientales. Verdaderamente requiere un cambio muy grande, un esfuerzo inmenso del gobierno, de los 3 poderes, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de todos, de cada uno de nosotros, para poder verdaderamente implementar Escazú y abordar los temas ambientales como se lo merecen, garantizando que todos, absolutamente todos, tengamos la oportunidad de decidir, de tomar decisiones en los procesos que son trascendentales a nuestra vida, a nuestro planeta. Mendoza cuenta con un consejo aprobado, avalado por la legislatura provincial, el Consejo Económico, Social y Ambiental, y es una oportunidad para pensar cómo vamos a implementar Escazú, cómo lo vamos a hacer posible, cómo lo vamos a llevar a la práctica con todos estos cambios que van a traer para nuestra provincia y para cada uno de nosotros. Hay un montón de proyectos en la legislatura que hacen referencia al Acuerdo de Escazú. Hay municipios que lo han declarado de interés, como el municipio de Godoy Cruz. Verdaderamente es un desafío inmenso, nos convoca a todos, nos necesita a todos y a todas, así que es momento de involucrarnos, de leer un poco más de qué se trata y seguramente en este segmento estaremos hablando, ampliándolo y contándoles todas las novedades para que ustedes también sean parte. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau. Veíamos la explicación que nos daba Constanza Soler sobre un tema muy particular que tiene una amplitud y una llegada muy interesante, de una competencia y un vínculo con la provincia que la verdad no tiene desperdicio. Exactamente, muy interesante y nos enteramos por ahí, muchos que no teníamos noción de este acuerdo, nos enteramos de qué se trata y por supuesto le vamos a pedir a ella que nos profundice un poco más en lo que avanza también los capítulos de Enlace Internacional. Pero ahora vamos a pasar a otro segmento
que nos encanta en este último bloque de Enlace Internacional y tiene que ver con la producción artística. Te habíamos anticipado que íbamos a vincular esto que hablábamos de las redes sociales y cuál fue el rol que tuvo cada una de las plataformas, podríamos llegar a decir, en el asalto al Capitolio. Lo vinculamos con un documental que habla del dilema de las redes sociales. Así se llama, está en Netflix y los invitamos a ver el tráiler. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. El dilema de las redes sociales, veamos el anticipo, qué te proponemos justamente para que vos lo puedas analizar, para ver qué te deja. La verdad que te lleva a una discusión, a una introspección con la cual te planteas hasta dónde llegan los intereses, hasta dónde llega la intimidad de uno y de qué forma pueden influenciarnos. Exactamente, es un docudrama, es decir, que tiene escenas de documental en el sentido que cuenta con los testimonios de exdirectores de Google, de Twitter, de Instagram, que participaron en el diseño de las plataformas digitales, pero a su vez hay una dramatización de lo que ellos van contando como una forma de representación. Por ejemplo, una de las cuestiones que se menciona en el documental es el tema de la dependencia que generan estas plataformas digitales en las distintas personas, y la dramatización es cómo les impacta el uso de las redes sociales a cada uno de los miembros de esta familia representada por los padres y 3 hermanos. La cuestión es muy interesante para verlo porque te hace como un llamado de atención para darte cuenta de cómo vos estás utilizando tus propias redes sociales y si sos factible o no de una manipulación. Lo que plantea es esto, una frase por ahí muy importante que la quiero destacar, que tiene que ver con el hecho que dice que si vos no pagás por el producto, vos sos el producto, en el sentido de que las redes sociales te utilizan a vos en tu permanencia en las redes, en ellas, en estas plataformas digitales, que eso es lo que ellos venden, por eso obtienen dinero. Te dejo por ahí también como ejercicio hacer esa comparación cuando hablábamos de cuál es el acceso que tienen los gobiernos por ahí en Oriente, o sea, por ahí en China se discutía mucho cómo se trabajó la pandemia en relación al acceso de la tecnología sobre los teléfonos celulares de las personas, y te dejo para pensar cuál es el acceso que verdaderamente tienen a nuestras telefonías, a nuestros teléfonos celulares, las distintas redes sociales. Exacto, ya lo hemos un poco también nosotros tratado con otros documentales como el de Cambridge Analytica, en donde
que a través de diferentes combinaciones en el algoritmo de las redes sociales creaban perfiles personalizados para cada uno de los votantes, lo que terminó demostrándose en cómo cambió las elecciones, por ejemplo, del Brexit en el año 2016. Es un llamado de atención y es muy interesante, ¿no? Totalmente, así que te lo dejamos para que puedas disfrutarlo, para que lo puedas analizar y charlarlo también. Exactamente. Antes de cerrar, antes de irnos y despedirnos para el próximo sábado, tengo que agradecer a Kika Moda por el outfit de hoy. Ustedes también pueden ir a ver toda la ropa linda que tienen en Martínez de Rosa 723, casi Arístides Villanueva. Ingresan por el local de Carola Poggio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Augusto. Hasta la semana que viene. Chau, chau.